El Señor bendiga a los combatientes de rodillas del Circuito Cesar Centro y a todos los equipos intercesores de nuestra misión. Mis hermanos, hoy continuamos con nuestro devocional Casa de Sacrificio. Y como les decía la semana pasada, tenemos al profeta Jeremías como intercesor. Dentro de este tema de el clamor de los intercesores en los últimos tiempos. Y es que, mis amados, la tarea de los intercesores se vuelve aún más urgente, porque las profecías bíblicas están avanzando hacia su cumplimiento y como decía anteriormente, aunque no podemos detener el curso de lo que tiene que suceder, como intercesores podemos clamar por la misericordia de Dios en medio del juicio. Y veíamos ejemplos de varios profetas. Jeremías, Daniel y Habacuc son ejemplos que estos hombres intercedieron viendo el juicio, el cumplimiento de lo que Dios había hecho y de lo que había dicho que debía hacerse en su justicia. Se pusieron en la brecha en oración por el pueblo. En Jeremías 31, del 31 al 34, veíamos cómo Jeremías proclama la promesa de un nuevo pacto, y es un pacto de restauración que se cumple en Cristo y que ahora nos incluye a nosotros como intercesores, llamados a orar por la restauración espiritual de aquellos que aún no conocen al Señor. Vimos también a Daniel en su oración, el capítulo 9 del libro de Daniel. Se humilla y ruega a Dios que perdone a su pueblo. Había pasado el tiempo del juicio. Ya había iniciado el momento según los cálculos que hizo el profeta Daniel revisando los escritos de Jeremías. Y era tiempo de la restauración. Pero Daniel concluyó y se dio cuenta que lo que faltaba era el arrepentimiento, una confesión genuina del pueblo delante de Dios. Y como el pueblo no lo hizo, Daniel, a título de todo su pueblo, como el intercesor que era, se preparó, ayunó, oró, recibió dirección y nos presenta esta preciosa, maravillosa y poderosísima oración para clamar a Dios que se acuerde de que ya se cumplió el tiempo, que viene la restauración. Él se humilla y ruega a Dios por el pueblo, demostrando cómo un intercesor puede ser una casa de sacrificio al interceder por los demás delante del Dios vivo. Vimos al profeta Habacuc, que acepta el juicio y la justa ira de Dios, pero clama pidiéndole que en tiempo de ira se acuerde de la misericordia, para terminar con una hermosa declaración de fe, una de las más hermosas declaraciones de fe, confianza en Dios y total sujeción. Bien, hoy iniciamos con Jeremías, un siervo bastante sacrificado. Desde el inicio de su ministerio, Jeremías fue elegido y apartado por Dios para una misión especial. Dios le asegura su protección y le da autoridad para cumplir su llamado profético, aunque él mismo debería enfrentar una vida de sacrificio y de muchísima oposición entre su mismo pueblo, entre los suyos. Vemos en Jeremías capítulo 1, versículo 5 lo siguiente: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Gloria a Dios. Padre bueno, en el nombre del Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti como intercesores, como siervos tuyos, como hijos del Dios vivo, por medio de Jesucristo. Para clamar a ti bendigas cada instante de nuestras vidas, conforme a tu justicia, pero también, Señor, conforme a tu gracia y a tu misericordia.
Clamamos a ti, Señor, para que nos dirijas a toda verdad en Cristo y para que la palabra que traes hoy para nosotros se incorpore a nuestro ser, a nuestras células, a nuestra alma y se convierta, Señor, en nuestra directriz de ahora en adelante. Te damos gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque somos casa de sacrificio para ti. Y te damos gracias por el tiempo que pasó y por todas las cosas que traes para nosotros como ministerio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, Jeremías era un gran intercesor. Desde el inicio, cuando empezó a recibir la palabra del Señor, esas advertencias de juicio que tuvo que predicar, Jeremías siempre intercedía por su pueblo. Él no deseaba la destrucción, sino la restauración. Sus oraciones revelan un profundo amor por el pueblo y una comprensión de la misericordia de Dios y del mismo amor de Dios por el pueblo. Entonces, Jeremías entendía que no era venganza, sino justicia. Que la ira de Dios venía a causa de su justicia porque su justicia debía cumplirse. Amados, ser justo no necesariamente implica que nos guste a nosotros lo que ha de suceder. Ser justo implica que se debe cumplir la voluntad de Dios aunque no lo comprendamos, incluso si es doloroso para nosotros. Vemos en Jeremías capítulo 14, versículos 7 al 9 lo siguiente. Si nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, su Salvador en tiempo de angustia, porque has de ser como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche, porque has de ser como hombre atónito, como valiente que no puede salvar. Sin embargo, tú estás en medio de nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Jeremías aquí clama a Dios, intercediendo el favor de un pueblo que ha pecado gravemente. A pesar de su reconocimiento del pecado, pide a Dios que actúe por amor de su propio nombre, apelando a su carácter y a sus promesas. Es decir, Jeremías se ubica nuevamente entre Dios y la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La misericordia de Dios porque hay un juicio inminente. De tal manera, hermanos, que no se trata de levantarnos contra la voluntad de Dios, sino como vemos aquí, Él no se cansa de clamar. Él no se cansa de clamar misericordia. Él sabe que tiene que cumplirse el juicio. Sin embargo, clama por el pueblo. En nuestro tiempo hemos de clamar por las almas, por la salvación de las almas. Como decía Habacuc, en el tiempo de tu ira, Señor, acuérdate de tu misericordia. Es esto mismo, Señor, acuérdate de tu misericordia. Señor, acuérdate de la salvación de las almas, Señor. Muévete en favor de las personas que necesitan conocerte, Señor. Concédeles el arrepentimiento, convénceles de pecado para que procedan, Señor, a ponerse a cuentas contigo. Que la sangre de Cristo los lave, que la sangre de Cristo los purifique, Señor, que los justifique, santifique y redima. Hemos de clamar de esta manera, amados hermanos, en estos tiempos de juicio, en estos tiempos tan duros y dolorosos. Nuestra tarea es interceder, no juzgar. El juicio es de Dios. Nosotros actuamos en amor, en misericordia y en gracia. Recordemos siempre de lo que recibimos de Dios, de eso hemos de dar. ¿Qué mejor testimonio que el mismo amor de Dios? No hay nada que confronte más que el amor de Dios. Es mejor esto que levantarnos
como los religiosos a enjuiciar a los demás, usurpando el lugar que le corresponde al Señor Jesucristo. Nuestro lugar es amar. Y veamos lo que hacía Jeremías. Aun cuando lo perseguían, lo despreciaban. Era un indeseable en su comunidad porque hablaba lo que el pueblo no quería escuchar. Sin embargo, él no dejó de amar a ese pueblo y clamar por él delante de Dios hasta el último momento. Bien, mis amados, aquí comenzamos nuevas enseñanzas que el Señor nos trae. Gracias al Señor por este testimonio del profeta Jeremías y ahondaremos mucho más en él, en el nombre de Jesús. Por ahora, bueno, bendecimos este día que termina, Señor, lo entregamos en tus manos. Te damos gracias, Altísimo, por este encuentro de combatientes que acaba de pasar, donde muchos hermanos pudieron llegar, Señor. Tú supliste la necesidad, tú hiciste la provisión, y cuando menos esperábamos todos, tú nos diste, Señor, la posibilidad de asistir, de estar en este lugar, recibiendo esta impartición de poder, de palabra, la exhortación y la enseñanza. Bendito sea tu nombre, Señor, gracias por todo esto. Y gracias porque los hermanos que asistieron llevan tu mensaje, van llenos de poder y autoridad para servir a sus hermanos, Señor. Gracias, Altísimo, porque lo que has hecho aquí se extenderá por todo el circuito y aún más allá. En el nombre de Jesús. Amén y amén.